Muy bien. ¿Qué va a pasar en el caso ahora de funciones cóncavas? Tenemos una función que en principio sabemos que es una función cóncava por su forma y vamos a verlo muy rápidamente sin hacer toda la tabla que construimos para una función convexa, pero vamos a ver muy rápidamente qué hubiera pasado si la función hubiera sido cóncava. Si la función hubiera sido cóncava y tomáramos estos dos puntos extremos y construyéramos el segmento cerrado, nuestro segmento cerrado sería esta que aparece aquí abajo. ¿Y cuánto vale para cada punto del segmento cerrado de la función? Vale exactamente lo que me indica la función entre ambos puntos. ¿Vale? Todos esos puntos y todos estos puntos hasta aquí, ¿verdad? Y luego me queda pues saber cómo sería el segmento cerrado que se construye a partir de tomar como puntos extremos F en este punto y F en este punto. El segmento cerrado sería una línea recta que une esos dos puntos, un segmento cerrado. Y fíjense que ahora la definición lo que me dice es que la función valuada en cualquier punto del segmento cerrado tiene que estar por encima, tiene que ser mayor o igual que el segmento cerrado que se forma por tomar como puntos extremos a f de x y a f de y. ¿Sí? Esto es f de x y este sería nuestro f de y en este caso. Fíjense que es exactamente lo que ocurre en el gráfico. La función valuada en cada punto del segmento cerrado azul está por encima del segmento cerrado que se forma de haber tomado como puntos extremos f de x y f de y. Y entonces, en este caso, está por encima de todos los puntos y es igual en estos dos puntos. Entonces, en este caso también, nuestra intuición de lo que era una función cóncava se mantiene y lo demostramos con la definición más analítica que tenemos para funciones cóncavas. Ahora vamos a unir todos los conceptos que fuimos viendo. Vamos a unir el concepto de matrices con el concepto de determinantes, de formas cuadráticas y de optimización de funciones, más la idea de lo que es una función cóncava y una función convexa, con la idea de lo que es un conjunto convexo. ¿Por qué? Porque vamos a estudiar cómo es la matriz hessiana de determinada función. La matriz hessiana, si recordamos, era una matriz de segundas derivadas. Y era una matriz simétrica, porque las segundas derivadas, si teníamos la derivada de una función de dos variables, teníamos la derivada de f respecto de x dos veces, la derivada de f respecto de x y de y, la derivada respecto de y dos veces y la derivada respecto de y y luego de x, donde la derivada de x y la derivada de x primero y de y después, lo podemos poner, la derivada de f de x dos veces, la derivada de x y de y, la derivada de y y de x, y la derivada de y y de y. Esto es una matriz hessiana, ¿verdad? Fíjense que esto es una matriz que es simétrica, porque las derivadas cruzadas eran iguales. Entonces es una matriz simétrica, con lo cual era lo mismo que teníamos cuando teníamos una forma cuadrática. Cuando teníamos una forma cuadrática teníamos un vector de variables por una matriz A por el vector de variables traspuesto, ¿no? Y nosotros estudiamos cómo era la matriz A. Y a través de estudiar la matriz A podíamos decir si la forma cuadrática, cómo era, si definida positiva, definida negativa o semi, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo ahora con la matriz hessiana. Como la matriz hessiana tiene una íntima relación con la matriz A, porque también es una matriz simétrica, lo que podemos hacer es, a través de ciertas propiedades, estudiar cómo es la matriz hessiana de determinada función y ese estudio nos dirá cómo es la función f de la cual sale la matriz hessiana. Entonces, vamos a ver cuáles son esas condiciones. Muy bien.
Primero tenemos que decir que tenemos un conjunto S, y ese conjunto S es un conjunto convexo. Lo primero entonces que tenemos que hacer es analizar el conjunto S dentro del cual nos estamos moviendo, es decir, el conjunto S que estamos estudiando. Ese conjunto tiene que ser un conjunto convexo. Segundo, tenemos que tener una función. Esa función se aplica a cualquier punto del conjunto S que pertenece a los reales a la n, es decir, que esta definición nos sirve para funciones que tienen n variables independientes, y esa función entonces nos da como resultado un número real, es decir, que tenemos una función real. Esta función f es una función continua en S, esto ya lo habíamos visto en Matemática 1, y nos decía necesitábamos que sea continua para asegurarnos de que la función en sí misma no tenía saltos ni agujeros en ninguna parte, y esa función f tiene al menos derivadas de segundo orden. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo derivar f al menos 2 veces respecto de sus variables, ya sea tanto de x como de y, como de x y de y, como de z, dependiendo de la variable, pero al menos puedo derivarla 2 veces. Y puedo, además de derivarla 2 veces, evaluar esa segunda y esa primera derivada en cualquier punto del conjunto S. Esas son las condiciones que tenemos que tener. Y entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener lo siguiente. Si la matriz hessiana de la función f, valuada en determinado punto, es definida negativa, es decir, que calculamos las primeras derivadas, calculamos las segundas derivadas y construimos la matriz hessiana. Luego tomamos un punto cualquiera, un punto que el problema nos dice, el punto x0. El problema nos dice ver qué ocurre en x sub 0. Entonces, a todas las x, a todas las y, a todas las z, a todas las variables que tengamos, las sustituimos por este punto. Y vamos a tener una matriz, que es una matriz hessiana, pero que simplemente va a ser una matriz como nuestra matriz A de los problemas anteriores. Va a ser una matriz y nos quedamos con esa idea. Ahora esa matriz podemos clasificarla, ver si es definida negativa, definida positiva o cómo es, utilizando las técnicas de clasificación de formas cuadráticas. Entonces, utilizamos las técnicas de clasificación de formas cuadráticas y encontramos que esa matriz hessiana, valuada en el punto x sub 0, es definida negativa. Entonces la función original que teníamos es una función cóncava en el punto x sub 0 que pertenece al conjunto S. Si encontramos que la matriz hessiana en el punto x sub 0, valuada en el punto x sub 0, es definida positiva, entonces la función f es convexa en el conjunto S. Si resultara que la función es convexa, el punto 3, la propiedad 3, me dice que la función f es convexa en todo el conjunto S, si y solo si, es decir, únicamente si la matriz hessiana de la función f de x es definida positiva o semidefinida positiva para todo x que pertenece al interior de S. Fíjense que ahora ya no estamos hablando de que evaluamos la matriz hessiana en x sub 0, sino que la matriz hessiana con sus variables sin sustituir, es decir, nos quedamos con la x, con la y, con la z, con las variables que tenga dentro esa matriz hessiana, y utilizamos los criterios de clasificación de formas cuadráticas, y encontramos que a pesar de no haber sustituido la x, la y y la z, no haberlas sustituido en la matriz, encontramos que podemos decir que esa matriz es definida positiva o que es semidefinida positiva. Entonces, en ese caso, decimos que la función f es convexa en todo el conjunto S, no solamente en el punto x sub 0, sino en todo el conjunto S. Y la propiedad 4 me dice lo propio para una función cóncava. Me dice que f va a ser una función cóncava en todo el conjunto S si encontramos que la matriz hessiana
de f de x es definida negativa o semidefinida negativa para todos los x que pertenecen al interior del conjunto. Entonces, de vuelta, no evaluamos la matriz hessiana en el punto x sub 0, sino que dejamos la variable adentro de la matriz hessiana, utilizamos las técnicas de clasificación de formas cuadráticas y encontramos que esa matriz es definida negativa o semidefinida negativa. Entonces la función f será cóncava en todo el conjunto S.